Entonces, lo que se hace generalmente en regla de 3 es comparar con 4 datos, de los cuales tú tienes 3 y vas a hallar un cuarto, ¿sí? Entonces, digamos, en este caso tenemos una cantidad completa, el porcentaje que nos piden, ¿sí? Y nada más, ¿cierto? Tendríamos que agregar ese tercer dato. ¿Cuál sería el tercer dato? Indicar qué representa el 100%, ¿sí? En este caso, nuestro 100% serían nuestros 350.000. ¿Listo? Ese sería mi 100%. ¿Claro está ahí? Entonces, decimos que eso es el 100%. ¿Listo? Bien. Listo. Ahora, tenemos que hallar el 33%. Entonces, como tiene por ciento, lo vamos a agregar debajo de donde está el 100%. ¿Listo? Van a haber casos en los que no les dan porcentajes, sino les dan la cantidad. Y dicen, bueno, ¿eso cuánto representa en porcentaje? Entonces es lo contrario, pondríamos la cantidad acá y pues hallaríamos el porcentaje acá. El procedimiento es similar. ¿Listo? Entonces, de esta forma plantearíamos nuestra regla de 3 simple. ¿Listo? Indicando que la cantidad que nos dan es el total, ¿sí? Y que de ese total tenemos que sacar este porcentaje. ¿Listo? Entonces vamos aquí en otra hoja a resolver eso. Como tenemos que hallar X, no sabemos cuánto es, entonces les voy a decir cómo se halla. Entonces, miren, si se dan cuenta, el valor que está en diagonal a X es 100, ¿cierto? Siempre el valor que esté en diagonal a X va a ir en el denominador, o sea, en la parte de abajo. Siempre. En este caso es por ciento, puede haber casos que sea la cantidad del valor económico, ¿sí? Puede ser que aquí esté la X, entonces pues, el que está en la diagonal sería este, ¿sí? Entonces, este que está en la diagonal de la X va a ir siempre en el denominador. La otra diagonal, que sería esta de color azul, va a ir en el numerador y estas dos cantidades se van a multiplicar. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí iría 350.000. 350.000. Perdón por los números, pero es que escribir con mouse es algo complicado. Por 33%. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí o tienen alguna pregunta? Por mi parte, no. Listo, muy bien, gracias. Entonces, ahora que tenemos montado este procedimiento, proseguimos con lo siguiente. Vemos que tanto en el numerador como en el denominador tenemos el símbolo de porcentaje, ¿cierto? Entonces, como son símbolos iguales, los cancelamos. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que el resultado nos va a dar, bueno, aquí no lo coloqué, pero que se asume que aquí es un valor en pesos. ¿Sí? Entonces, el resultado nos va a dar en pesos. Tengan siempre en cuenta. Profe, una pregunta. Ahí no sé, en ese caso, ¿se cancelan algunos ceros también? Entonces, primero con los símbolos. Okay, los símbolos iguales se cancelan. Chao. Listo. Ahora vienen, ¿qué podemos hacer? Podemos ver que tenemos 2 ceros abajo y aquí tenemos 4 ceros. Entonces podríamos cancelar 2 ceros y sería lo mismo. O si no, ustedes pueden hacer el cálculo completo, como les quede más fácil. ¿Listo? Igual en ambos casos es lo mismo. Entonces, esto sería como al final, pues todo número dividido en uno es el mismo. Esto es como tomar ese 350.000 que pasa a ser 3.500 porque le quitamos los ceros, ¿sí? Y lo multiplicamos por 33.
¿Listo? Pues, ¿cuánto nos da eso? Pues saquemos calculadora. 115.500. ¿Listo? Verificamos lo que nos dijo la compañera. Entonces decimos 3.500. 3.500 por 33. 115.500. Muy bien. Pues 115.500 sería lo que equivale el 33% de esa cantidad. Perdón, un 5. ¿Preguntas hasta ahí? ¿O claro? Claro. Listo, eso es súper sencillo. Ahora Claro. pensemos que, ¿cuánto me gasté haciendo esto? Me gasté 5 minutos, un ejemplo. Entonces les voy a dar un truco para que lo hagan súper rápido. Entonces, tomemos esa misma cantidad, que son los 350.000. Y pensemos lo siguiente. El total, o sea, el total es el 100%, ¿cierto? Pero si yo quisiera borrarle dos símbolos, dos ceros, perdón, sería 1, o sea, el total es 1. ¿Qué quiere decir? Que cualquier porcentaje que yo exprese, lo puedo expresar 2 ceros a la izquierda. Entonces, 33% es lo mismo que 0,33. ¿Sí? ¿Con qué fin? Con el fin de que únicamente ustedes van a decir 350.000 por 0.33 y obtenemos lo mismo, sin necesidad de hacer la regla de 3. Entonces, ¿qué debemos tener en la mente? Que el porcentaje total es 1, ¿sí? Siempre va a ser 1, y que la fracción tiene que ser menor a 1. En este caso, como es 33%, pues le corremos dos ceritos, hace 33, ¿sí? Y eso nos da 0,33. De esta manera, únicamente tomamos el valor total y lo multiplicamos por este decimal y nos da el porcentaje. Es una manera más rápida de hacer. ¿Preguntas? Profe, una pregunta, pero es en caso cuando nos den, o sea, digamos, cuando nos den diferente número de porcentaje, ¿esa misma la podemos utilizar, ese mismo método que nos estás explicando? Claro, digamos, no quiero hallar el 33%, sino quiero hallar, no sé, 72%, entonces yo lo multiplico por 0,72, ¿sí es? O el 10%, punto 1, punto 10, o el 50%, punto 50, ¿sí? ¿Sí? Si yo quisiera multiplicarlo por la unidad, pues es 1, o sea, multiplicarlo por el 100% es 1, o sea, es del total, pero siempre se aplica el mismo caso. ¿Preguntas? Esto, obviamente que esto únicamente cuando necesitamos hallar porcentajes. Un método rápido de dar esa solución. ¿Claro está ahí? Sí, señor. Muy bien. ¿La persona que preguntó sobre porcentajes lo tiene claro? Sí, señor. Bien, listo, muy bien. Esa es la idea. Listo, entonces sigamos por aquí, miremos entonces este tema de porcentajes, lo tachamos, listo. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, metámonos con ángulos. Ah, bueno, no, con áreas y perímetros, que es como de la misma rama. Entonces, ¿qué es un área y qué es un perímetro? Entonces, pensemos en las figuras geométricas. Entonces, nos enseñaron que las básicas eran el círculo, el cuadrado, ¿sí? El triángulo, el rectángulo, no sé, el rombo, el
el paralelogramo, no sé, un trapecio. Sí, son como las más básicas. Entonces llega un tema que es el área y el perímetro. Entonces, el área y el perímetro son formas de hallar la medida, perdón, que tienen estas figuras geométricas. Entonces, ¿qué nos dice el área? Bueno, el perímetro, que es el más fácil. El perímetro nos dice que es la suma de los lados, ¿sí? Digamos que eso aplicaría pues para todos los que tienen lados, a excepción de este, ¿sí? El perímetro aquí se halla de otra forma. Entonces el perímetro es la suma de los lados. Entonces, digamos, si yo tengo un cuadrado que tiene, bueno, digamos un rectángulo que tiene base 5 y de altura 2, pues sumo los lados. Entonces sumaría como 5 más 5, ¿sí? Más 2 más 2. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que sumamos 5 de la base, 5 de la perspectiva de la base, viéndolo desde arriba, 2 de la altura, 2 de la altura, ¿sí? Los cuatro lados. Y eso nos daría 14, ¿cierto? Eso es perímetro. Entonces eso se aplica tanto para cuadrados, triángulos, rombos, trapecios, paralelogramos, ¿sí? Eso pasa. Pero digamos que a veces, que eso sí lo hace el ICFES, de hecho creo que solucionamos un tema así, y es que le meten aquí álgebra. Digamos, no nos dan números y nos dice que este vale 2x, ¿sí? Y que este vale, no sé, 3y más 1, ¿sí? Un ejemplo. Entonces nos dicen, bueno, hay el perímetro de esa área, de ese espacio o ese terreno, porque generalmente hablan de terrenos. Entonces es lo mismo, es proceder de la misma forma, de sumar los cuatro lados. Una forma de simplificar el proceso es tener en cuenta que estos lados son iguales, ¿cierto? O sea, que este lado y este lado son iguales, ¿cierto? O sea, que en sí este y este que son, se podría decir que es el doble, ¿cierto? Sumar este con este es decir que es el doble. ¿Sí o no? Sí, Lo mismo pasaría acá. Entonces yo podría Sí. simplificar mi cálculo diciendo que eso es 2 veces 2x, ¿sí? Más 2 veces 3y más 1, ¿sí o no? Listo. Ocultar. Ahora resolvemos. Entonces recuerden que esto es un polinomio algebraico. Términos semejantes se combinan con términos semejantes, en este caso manzanas con manzanas, peras con peras, duraznos con duraznos, pero pues vemos que aquí únicamente está una x y una y, entonces no los podemos combinar, son fracciones no, monomios distintos. Entonces hacemos este producto y este producto nos dice que 2 por 2x, pues 4x. Y hacemos este producto de este monomio por este binomio. Entonces este multiplica este y multiplica este. Entonces 2 por 3y, pues 6y. Y 2 por 1, 2. ¿Sí? Y eso sería todo. Esa sería la forma de hallar el perímetro combinando con álgebra. Bueno, en ocasiones pasa que no les dan el resultado así, permítanme borro por acá, sino se los dan factorizado. Eso pasa mucho en el álgebra. Y en el ITES les gusta poner esos puntos. Entonces, digamos, aquí podemos sacar el factor común a estos términos, sí.
porque este y este, ¿qué tienen en común? Dos Que divisibles son por dos. divisibles por 2, muy bien. Entonces yo podría decir que eso es 2 factor de, entonces tomamos este trinomio y lo dividimos en 2, entonces 2x más 3y más 1. ¿Listo? Y posiblemente en esa selección múltiple salga una respuesta así. Generalmente lo que hacen ellos es que ponen respuestas así, digamos aquí le cambian el más por un menos, o el menos por un más, ¿sí? O aquí no es 2 sino es 3. Es como la forma en la que ellos varían esas opciones de respuesta. El procedimiento es el mismo. Entonces, que usted tenga claridad a la hora de saber que el perímetro es la suma de todos los lados, independiente que le metan álgebra, no va a tener lío con eso. ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Por mi parte, sí, profe. Muy bien, listo. Entonces, ahora metámonos con el área. Entonces, citémonos con el mismo rectángulo. Cada figura geométrica tiene un área distinta. Con eso, que pronto digamos que ahí es donde fallan muchos. Entonces, digamos aquí, área de figuras geométricas. Ahora vamos aquí de figura. Digamos, la del cuadrado es sencillo porque todos los lados son iguales. Entonces, el área es multiplicar lado por lado. Ese es el área. La del rectángulo es base por altura, pero es lo mismo. Se basa en el mismo proceso, lado por lado. El del triángulo es igual al del rectángulo, sino que si ustedes trazan una línea imaginaria de aquí a acá, podemos decir que un rectángulo se forma con dos triángulos, ¿cierto? O sea, que en sí aquí hay dos triángulos, pero como te piden solo uno, por eso te piden ese total, que es la base por altura, dividida en dos. ¿Sí? De ahí proviene esa forma de expresar el área. Esta es el área del rombo, esta es el área del trapezoide, perdón, paralelogramo, le llaman romboide. Esta es similar a la del rectángulo. Este es el área del trapecio. Si se dan cuenta, es una combinación entre el área del triángulo y la área del paralelo, ¿sí? Del rectángulo. Eso era lo que yo les decía del círculo. Esa sí tiene un área diferente y es el pi. El pi es una constante matemática que representa un valor equivalente a 3,141516, bueno, aproximadamente es eso, por el radio al cuadrado. El radio de un círculo es la distancia que hay desde un borde al centro, ¿sí? Siempre, independiente de cualquier borde que usted tome, siempre la distancia del centro al borde es el radio, ¿listo? Y de borde a borde se conoce como el diámetro, que es lo que indica acá, mira, de diámetro. Entonces, lo que estás diciendo es que aquí el diámetro, o sea, cuánto mide de este borde a este borde, lo vas a multiplicar por pi, ¿listo? Y pues esta es el área del trapecio. Aunque generalmente lo que hacen pues, es que usted les da ellos le dan a ustedes como la fórmula de las áreas. Entonces generalmente lo hacen ellos. En base a eso, entonces podemos decir que si esto vale, no sé, 3x más 2y, y esto vale, no sé, 6x menos y, entonces me dicen que hay ese área, el área de ese rectángulo. Entonces teniendo en cuenta lo que vimos ahorita, el área rectángulo es base por la altura. Entonces podríamos decir que el área de ese rectángulo es igual a la base por la altura, que es lo mismo que decir 6x menos y por 3x más 2y. ¿Listo?
Entonces recuerden que en la multiplicación de dos binomios, el primer término multiplica los dos subsecuentes y el segundo término del primer binomio multiplica los dos subsecuentes. Entonces procedamos a hacer esa resolución y hagámoslo acá mismo. Movemos esto. Decimos lo siguiente. Entonces, primer término con primer término. Entonces, primero los signos. Más por más, más. Listo. 6 por 3, 18. Listo. Ahora, x por x, ¿a qué es igual? ¿A 2x o a qué más? ¿A qué es igual x por x? X cuadrado. Muy bien. X cuadrado. Listo. Vamos con el primero, vamos con el segundo ahora. Más por más, más. Números, 6 por 2, 12. Variables, x por y, pues x por y. Porque no las puedo combinar. Tercer término, menos por más, menos. Y por 3x, 3xy. Recuerden que aquí siempre mantenemos el orden alfabético, entonces primero va la x, luego va la y. Independiente que multiplique primero la y y luego la x. ¿Listo? Ahora, menos por más, menos. Y 1 por 2, 2. Y por y cuadrado. ¿Listo? Ahora podemos observar que estos dos términos poseen las mismas variables, x, y. Yo los puedo combinar. Yo podría simplificar eso diciendo que eso es 18x cuadrado y más 12 menos 3, ¿a qué es igual? A 9 es 1. A 9 xy menos 2y cuadrado. ¿Listo? ¿Preguntas? Profe, qué pena, ya que estás hablando de las áreas, ¿podrías explicar la del cilindro? Es que no entiendo, que son como dos áreas, algo así. Listo. Digamos que para las figuras geométricas, el área única y exclusivamente es para figuras en dos dimensiones. ¿Sí? Digamos, cuadrados, rectángulos, triángulos, rombos, círculos, pentágonos. Pero, entonces un cilindro, entonces digamos, cilindro geométrico. Un cilindro ya no es una figura de dos dimensiones, sino es una figura de tres dimensiones. Entonces, ¿qué pasa con eso? Al ser una figura de tres dimensiones te van a pedir no hallar el área, sino hallar el volumen. ¿Listo? De pronto es de ahí que desprende lo que tú me dices, el volumen. Bueno, aquí dice que ese es el volumen. Dice volumen del cilindro. ¿Sí? Entonces no puedo calcular el área, porque si calculara el área, podría decir que es la base por la altura, pero eso es un triángulo, que es un rectángulo, perdón. O podría decir que es el círculo, ¿sí? Que es pi r cuadrado. Pero es que en una pregunta que una vez hice de un cuadernillo, decía que era como el área, algo así, tocaba como que sumar el área lateral, algo así, con otra área. Sí, sería entonces eso, o sea que desprenden el cilindro en figuras de dos dimensiones, digamos. ¿Qué es un cilindro? Un cilindro es en sí un rectángulo, ¿sí? Con dos tapas que son círculos, ¿sí? Eso es un cilindro. De pronto sea eso.
como combinar el área del círculo con el área del rectángulo y así formar el área del volumen del cilindro, que es lo que más o menos explican acá, mira. Digamos que este A viene a ser el área del círculo, ¿sí? De hecho aquí lo simbolizamos. Y este B por H viene a ser pues el área del rectángulo. Entonces si tú combinas esas dos fórmulas, formas el volumen. De pronto eso es lo que te decía, combinar esas dos áreas. Pero es lo mismo, es mantener las áreas son los volúmenes. Entonces usted lo que hacen es reemplazar las dos. ¿Listo? Entonces, bueno, eso, entonces, para las figuras de 3 dimensiones siempre hay un volumen. Entonces, ¿qué figuras encontramos en 3 dimensiones? Encontramos una esfera, encontramos un cubo, encontramos un cilindro, encontramos una pirámide, ¿sí? Son como las figuras más comunes que usan ellos para dar análisis. Cilindros geométricos con volumen. ¿Alguna otra pregunta referente al tema? ¿O todo claro? ¿Sí me escuchan? Todo claro, profe. Dice, ya eso no sería área superficial. Sí, es lo que yo les decía de cómo combinar las dos áreas. Listo, entonces ese tema lo sacamos de aquí. Chuchun, metámonos con este que es sencillito. Ah, bueno, este que tiene relación ángulos. Metámonos con los ángulos. Entonces recuerden que un ángulo es la unión de dos rectas, ¿cierto? Entonces, siempre que haya dos rectas unidas, entre ellas dos, la inclinación de las mismas va a formar un ángulo. Existen varios tipos de ángulos, el ángulo agudo, el ángulo obtuso. No sé si ustedes recuerdan esos ángulos. Pero igual eso no los preguntan. Digamos que aquí nosotros nos enfocamos, yo les daba un ejemplo alguna vez de la circunferencia. Entonces les decía, digamos, la circunferencia es el total de la medida de los ángulos. Y que aquí era 0 grados. ¿Sí? Entonces, si tú avanzas un cuarto de esa circunferencia, avanzarías 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que todas rectas que tengan esta forma perpendicular. ¿Perpendicular por qué? Porque no son paralelas, sino se tocan en un punto. Esta se toca. Esta línea con esta línea son perpendiculares. Entonces aquí se forma un ángulo de 90 grados. De hecho, aquí salen muchos ejercicios de razones trigonométricas con esos triángulos, ¿cierto? Que tienen ese simbolito acá. Entonces, este pedacito sería 90 grados. El doble de eso serían 180 grados. Que esos eran los ángulos obtusos, creo. Sí, creo que eran los obtusos. O llanos, creo que era llanos, ¿verdad? Listo. Entonces, tres partes de eso, pues seguimos sumando 90, entonces aquí serían 270. Y cuando damos una vuelta completa, son 360 grados. $360, ¿listo? Entonces, eso es lo que ustedes deben tener en cuenta a la hora de analizar una medida de ángulo. Relacionarlo siempre con la circunferencia. Ahora viene lo siguiente. Entonces, hasta ahí vamos sencillo. Resulta que en trigonometría nos combinan eso con, bueno, nos meten otro tipo de medidas que son los pi radianes. ¿Sí? Entonces, lo que hace uno en esa parte de trigonometría es como convertir de grados a radianes y de radianes a grados. Entonces, digamos, si tú tienes, no sé, 30 grados,
¿Eso cuánto vale en radianes? En pi radianes. Entonces, lo que nos dicen, la convención es que es 180 grados, ¿sí? O sea, todo este pedacito equivale a un pi radiano. A un pi radiano. Se puede decir que aquí 180 grados es un pi radiano, ¿sí? Un pi radiano. Perdón por la letra, escribí con esto espejo. Entonces, ¿cuánto valen los 30 grados? Aquí ponemos la X. Si se dan cuenta, es el procedimiento que usamos para porcentajes. Miren que aquí en trigonometría también se usa. Entonces, recuerden que el que está en diagonal a X, que es el 180 grados, va a ir donde? Abajo. 180 grados, abajo. Y que arriba vamos a multiplicar 30 grados por pi radiano. ¿Listo? Entonces, se dan cuenta, cosas en común, grados con grados se cancelan. Chao. 0 con 0 se cancela. Al final esto quedaría como 3 pi radian sobre 18, ¿cierto? Como eso no es una división exacta, podemos simplificarlo. Entonces podríamos sacarle tercera de 3, 1, y tercera de 18, 6. Podríamos concluir que esto es igual a pi sextos de radian. ¿Claro está ahí? Ustedes dirán, pero bueno, ¿y esa vaina que tiene que ver con ángulos especiales? Pues resulta que en trigonometría, en la parte de razones trigonométricas, cuando nos metemos con un triángulo rectángulo, ¿sí? Nos definen tres funciones básicas. Nos definen la función seno, la función coseno, la función tangente, ¿cierto? Pero bueno, ¿y qué es esa vaina? Resulta que son métodos matemáticos para poder calcular algunos espacios de los triángulos, en este caso. Entonces, démosle nombre a esto. Llamemos este H, llamemos a este X, llamemos a este Y. ¿Listo? Pongámosle nombre a los ángulos. Digamos que este se llama alfa y que este se llama beta. ¿Sí? Alfa y beta. Entonces, digamos que yo estoy aquí para ahí. Y entonces yo miro tres lados. Entonces yo miro un lado que está al frente mío, un lado que está al lado mío y un lado que es el más largo de todos. ¿Sí lo ven? Entonces en base a eso, como yo estoy parado en el ángulo alfa, entonces vamos a definir las funciones trigonométricas desde las razones trigonométricas, perdón, desde el ángulo alfa. Entonces, el seno nos dice lo siguiente. El seno es la razón entre el lado que está al frente y el lado más largo, o sea, el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Sí? Le llaman así. Entonces, si yo defino el seno de alfa, podría decir que eso es x sobre h. El coseno, pues ya no sería con el lado que está al frente, sino con el lado que está al lado, valga la redundancia. Entonces sería en este caso y sobre h. Y la tangente del ángulo nos dice que es la relación que hay entre el ángulo, el lado que está enfrente sobre el ángulo que es el lado, perdón, que está al lado. Entonces sería x sobre y. Y de esta manera construimos las razones trigonométricas. ¿Preguntas hasta ahí?
Sí, señor. No, señor. ¿Todo claro? Por mi parte, sí. Listo, entonces resulta que si digamos ya no nos paramos aquí, si nos paramos desde el ángulo beta, entonces vamos a definir las funciones, las razones trigonométricas desde el ángulo beta. Entonces el seno de beta, el coseno de beta, y la tangente de beta. Entonces, análogamente, podríamos decir que eso es igual a... Entonces, den en cuenta que tanto en el seno como en el coseno siempre va a ir abajo el lado más largo. Entonces, independiente que yo esté acá o esté acá, pues aquí siempre va a ir abajo h, porque es el lado más largo. Ahora, en este caso, ¿cuál es mi lado que está enfrente? Vemos que es y. Entonces, aquí para el seno iría y. ¿Y cuál es mi lado que está al lado? Valga la redundancia, x. Sería para coseno. Y para tangente sería la relación entre los dos, en este caso y sobre x. Entonces miren que de acuerdo desde donde ustedes analicen la situación, ¿sí? Los valores cambian. Tengan en cuenta eso, porque eso se aplica tanto en matemáticas como en física. Siempre ustedes deben tener un marco de referencia. Desde ahí es que ustedes van a partir a hacer el análisis. No pueden hacer ustedes el análisis de todo, no, desde un pedazo. ¿Sí? De un Profe, fragmento. qué pena interrumpirlo. Es que lo que pasa es que una compañera había hecho una pregunta, pero ella la escribió. Lo que ella preguntó es, ¿cómo sería en el caso de la tangente? La tangente ya la definimos acá con razón trigonométrica, mira. Ay, se me perdió. Mira, la tangente la definimos acá. Tangente, tangente. Entonces, ¿qué es una tangente en razones trigonométricas? Es una razón, ¿sí? Valga la redundancia, ¿razón qué es? Razón en matemáticas es un fraccionario, es una división, ¿sí? De que este dividía el de arriba, ¿sí? Eso es una razón. Entonces, es una razón entre los dos catetos, siempre. ¿Quién con quién? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, lado que está al frente sobre el lado que está al lado. ¿Sí? Esa es la definición de la tangente en razones trigonométricas. ¿Claro? ¿Sí o no? Gracias, profe. Bien, listo. Entonces, ahora sí nos vamos a meter con la pregunta inicial. Profe, ¿qué son ángulos especiales? Resulta que los ángulos especiales son ángulos que se le definen a estas tres funciones, a estas tres razones trigonométricas. O sea, la función seno, la función coseno y la función tangente. ¿Y qué ángulos especiales son? Entonces son los ángulos 0, 30, 45 y 60 grados. ¿Listo? Profe, qué pena, ¿me puedes repetir esa partecita? Es que ese es el tema que más como que tengo ahí inconveniente con lo de los ángulos especiales. Listo. Entonces, ángulos especiales son ángulos que se le denotan a estas tres funciones trigonométricas. Entonces, ¿qué ángulos especiales son? Los ángulos de 0, 30, 45, 60. Bueno, de hecho este de 0 casi no lo toman. Más que todo son estos tres. ¿Sí? Son esos ángulos especiales. ¿Y qué significa eso? Que estos ángulos van a representar un valor de acuerdo a la función trigonométrica que ustedes le den. Entonces, había un truco que yo usaba frecuentemente y era, presten mucha atención, que de pronto les puede servir para todos. Digamos, toman 0, cuentan los números, 0, 1, 2 y 3. ¿Sí? Ahora, bueno, aquí en los de 0 va intercalado 0, 1, 0. ¿Listo? Y aquí en coseno va al revés.
Entonces barría 3, 2 y 1. Y ahora para la tangente volvería a empezar. Entonces 1 y 2 y 3. Miren que ahí voy sencillo, voy suavecito. Ahora, siempre para estos dos van a ir con raíz. ¿Sí? Van a ir con raíz. Siempre para estos dos en cero. Aquí iría una raíz. Aquí iría otra raíz. Vamos con el siguiente, con coseno. Entonces, lo mismo, estos dos van con raíz. Este va con raíz, este va con raíz. En este es lo mismo, estos dos van con raíz. Este va con raíz, este va con raíz. ¿Listo? Ahora, todos estos van a ir divididos siempre en 2. Lo mismo acá, van a ir divididos en 2. Uy, bueno, estos son 2. Este son 2. Y en tangente, ¿cómo hacemos con el tangente? Bueno, no, hagámoslo más fácil para que lo compren. Con el de tangente, vamos a poner los números del 1 al 3. ¿Listo? Ahora vamos a resolver desde acá. Entonces, 0, pues 0. 1 medio, 1 medio. Pero la raíz de 2 sobre 2, pues quedaría raíz de 2 sobre 2, porque solo se está aplicando raíz en término. Aquí lo mismo, raíz de 3 sobre 2. Ahora de aquí para allá, lo mismo. 1, 1 medio, raíz de 2 sobre 2, y este 3 medios. ¿Sí lo ven? Si se dan cuenta, estos tres son estos tres, pero al contrario. ¿Sí? 1 medio, raíz de 2 sobre 2, raíz de 3 sobre 2, 1 medio, raíz de 2 sobre 2, raíz de 3 sobre 2. En este, generalmente lo que se dice en este es que este solo se le saca raíz, este se divide en 2 y este se divide en 3. Entonces, estos son los ángulos especiales. Los ángulos especiales son los valores que obtienen cuando reemplazas aquí este valor con este valor. Hagámoslo aquí en la calculadora. Científica, sí, trigonometría. Digamos seno de 30. No, pero. Ok, primero pongo el 30 y luego le sacamos el seno. Entonces, si se dan cuenta, compruebo de que seno de 30 es 0,5. ¿Sí lo ven? Y 0,5 es un medio, porque 1 dividido 2, que no me quieren creer, 1 dividido 2 es 0,5. ¿Sí? Ahora, digamos, el de 45, digamos 45, sí. Entonces da este número todo largo. Pero eso en sí es el mismo raíz de 2 sobre 2. Entonces pongamos raíz, borremos, raíz, no, eso tocas así como 2 raíz, y eso lo dividimos en 2. ¿Bien? Que es lo mismo que decir 45, 0, ¿sí? Da lo mismo, da el cielo 7. Entonces, en sí los ángulos especiales es eso, son esos valores que van a obtener las funciones, las razones trigonométricas
con los ángulos de 30, 45 y 60 grados. Recuerden que esos ángulos salen de acá. 45, ¿qué es? Tomar este pedacito y partirlo en la mitad, ¿cierto? Entonces aquí es 45. ¿Sí? O que es 60. Entonces tomamos este pedacito y lo partimos en 3 partes. Entonces digamos 30 en una, 60 en otra y 90 en otra, ¿sí? Entonces según la medida. Pero siempre nos basamos en esto. Ahora, por aquí hemos dicho que 30 era pi sextos de radian. Y yo no sé si estás acá. No, estamos acá radianes. Ah, no, sí, miro acá. Miren que si yo saco habíamos dicho que el seno de 30 era, vamos acá, era 0,5, ¿cierto? O un medio. Pero entonces, mira, si yo le saco así, ¿ven que ya cambia? Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Que digamos la calculadora en este caso está interpretando el ángulo no con grados, sino con radianes. Por eso nos da esa cantidad. Pero si yo dijimos que el seno de 30 era un pi sextos de radian, entonces si yo digo que pi sextos, aquí sí sale pi, sí sale pi. Entonces digamos, pi sobre 6, igual. ¿Sí? Y a eso le sacamos el seno. ¿Tienen que ya 0,5? O con eso porque eso sí les puede salir en elipses. Que de pronto les den un ángulo en grados y las respuestas se den en radianes. Tengan que hacer esa conversión. O viceversa, se los den en radianes y tengan que pasarlo a grados. Claro, hasta ahí el tema de ángulos especiales. Realmente no tiene mucha ciencia, o sea, estos datos te los daría el IPES, ¿sí? Esos datos te los daría el IPES. No creo que ellos te pongan a pedirte cuál es la tangente de 60 grados, ¿sí? Eso no lo va a hacer el IPES. Ellos te van a decir, te pueden dar la tabla, que creo que alguna vez vimos un ejercicio así, te dan la tabla de los ángulos especiales y te decían, bueno, calcula el coseno de tanto, calcula el seno de tanto, ¿sí? Posiblemente varían esto, digamos aquí te lo dan en 0,5 o pongan aquí, no sé, 4, no sé, 8 cuartos, ¿sí? Cosas así, modifiquen esos valores, pero el resultado es el mismo, es como simplificar y ya. Pero en sí el proceso es lo mismo. Y la forma de memorizarlo es así, recuerden, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Los que tienen diferentes de 1 van con raíz y todos van divididos en 2. Estos de tangente casi no los toman, pero lo mismo, 1, 2, 3 y este solo va con raíz. La raíz aquí va invertida. Y este 2 dividido 2 es 1. Es 1. ¿Preguntas? Profe, ¿y las razones trigonométricas también se aplican a los ángulos mayores a 360 grados? No. No, porque se supone que nosotros partimos del análisis desde la circunferencia. De hecho, ni siquiera más de 90. Las razones únicamente se meten con el triángulo rectángulo. Entonces, el triángulo rectángulo nos dice que este ángulo es 90 y que se supone que las sumas de los tres valen 180, ¿cierto? Yo podría decir que este es 90 y máximo de estos. Máximo aquí 45 y 45, ¿sí? O puede ser aquí 89 y 1, ¿sí? No puede ser 0, eso sí tienen que ser distintos de 0. Pero digamos que en razones trigonométricas solo nos basaríamos en los ángulos que están acá. Ya cuando ampliamos a funciones, ya en funciones ya tomamos la vuelta completa, que son 360 grados. Y sí, obviamente van a haber casos en cuando veas ecuaciones trigonométricas que toman ángulos de más de 360 grados. Pero digamos que lo que completa razones no va más de 180 grados en la suma de los tres. Vale, entiendo, gracias. Vale. Profe, una pregunta, qué pena, es que yo no entendí muy bien a qué se trataba, o sea,
si lo dan en ángulo a radianes o si lo dan en ese ángulo. Eso depende de lo que te soliciten en el problema, ¿sí? Te pueden dar un ángulo así o te pueden dar un ángulo así. Ambos son medidas de ángulo. De lo que es tener claro es eso, que 180 grados siempre va a ser un pi radial. Entonces, en base a esta analogía, tú reemplazas y aplicas regla de 3 y conviertes. Aunque generalmente eso no lo piden, ¿sí? Eso no se complica tanto. El ICFES no se complica tanto porque el ICFES sabe que debe ponerles a ustedes preguntas de no más de 5 minutos cada uno. Aunque se supone que son para resolver en 5 minutos, pero en sí ustedes tienen como 2 minutos, ¿sí? Ustedes no tienen mucho tiempo. Por eso no creo que les pongan así. O si se los ponen, ellos en el enunciado les dan la forma de hacerlo, digamos, teniendo en cuenta que 180 grados es un pi radial, ¿a qué equivaldría 90 grados? ¿Sí? Entonces te dan las opciones. A, pi medios. B, pi tercios. C, pi. D, pi cuartos. Entonces, pues si te están dando en el enunciado la forma de hacerlo, pues tú lo haces y hallas la respuesta. ¿Sí? Sería de esa forma que lo plantearía el IPES. Profe, eso no tenía una demostración con el círculo. Pues que la mitad de la circunferencia de un círculo es igual a... Sí, al radio. Ese es el radio. Y que de ahí viene su nombre radial. Sí. Sí, creo que yo les había explicado eso hace como un mes. Que ahí provenía el radial y ahí se llama el estereoradial. De ahí viene la explicación. Sí, esa es la explicación. Pero digamos que ahorita no me pondré a hacerla porque pues no tenemos mucho tiempo. Sí, lo importante es como manejar el proceso. Más no. ¿Alguna otra pregunta referente a esto? La persona que tenía dudas sobre ángulos especiales, ¿le quedó claro? ¿Sí o no? Me dejan. Ok. Profe, Sí, ¿le puedo hacer un aporte sobre las razones trigonométricas? claro, dime. Es para la forma de aprendérselas más fácil. Sí, compártela. La escribes, la dices. ¿Puedes poner la hoja en blanco, por favor? Dale, listo. En sí es aprenderse el orden primero: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Hacia abajo. Seno, coseno, Ah, tú metes las 6. Así las 6 funciones. tangente, cotangente, secante y cosecante. Uh-huh. Y luego es de ir de arriba hacia abajo diciendo coca, coca, hip, hip. O sea, poner co, abajo k, coca, hip, hip, h, h, Coca. hip, hip, h, h. Y lo mismo hacia arriba. Coca, coca, hip, hip. Coca. Y, o sea, no es necesario poner el hip, solo poner la inicial, pero si se acuerdan así más fácil, pues no hay problema. Coca. Hip, hip. Así. O sea, h, h. Ah, bien, sí. Sí, es Y para así. aprenderse todas las formas. Coca, hip. Listo, ahí está. Sí, esas también estás facilito. Bien, gracias, compañero. Es como cuando en física te enseñan pájaros volando es igual a número de ratones trotando. O cuando en cálculo integral te ponen que una vaca, ¿cómo es? La integral de U por B. Entonces lo vean. La integral de U por B es igual a una vaca
menos la integral vestida de uniforme. Así le enseñan a uno. Bien, me gustan esas técnicas. Gracias, compañero, por el aporte. ¿Preguntas hasta ahí de razones trigonométricas? ¿O todo claro? ¿Claro como el agua? Por favor, aprovechen el Sí, tiempo. señor. Listo, bien. Entonces, tachemos aquí este señor, que era ángulos. Y metámonos con los senos. Entonces resulta que nuestro análisis, hablábamos de que para razones trigonométricas siempre se daba la premisa de que se trabajaba con este ángulo, que era el ángulo de 90 grados, ¿cierto? Pero resulta que existen triángulos que no tienen ese ángulo en su interior, como es el caso de este, que es el que muchos conocen como el triángulo oblicuo-ángulo, ¿sí? O para los que se les dificulta el nombre, es decir, que es un triángulo que en sus ángulos internos no tiene ninguno de 90 grados. Como este se llama alfa, beta y gamma. Que suman 180, ¿cierto? Sí, siempre, esa es una premisa que ustedes deben también tener claro, es que siempre en un triángulo, los ángulos internos siempre van a dar 180, siempre. Independiente de que este no sea 90, ninguno de estos sea 90, siempre va a dar 180. Aquí pasa lo mismo. Independiente de que estos dos no sean 90, ya se suma que aquí 90, entonces entre estos dos debe de sumar 90, pero siempre es 180. ¿Listo? Entonces, en base a esto, pues este análisis que hicimos de Coca-Cola, hip hip, no nos sirve para nada. Sí, eso ya no nos sirve, porque solo se aplica cuando usamos estos triángulos. Pero cuando usamos estos triángulos, ya la cosa se complica. Sí, a veces los ponen como así también. Entonces, surgen dos nuevos métodos que nos dan solución a problemas con esos nuevos triángulos, los triángulos oblicuos, y se conocen como la ley del seno y la ley del coseno. Entonces, la ley del seno nos dice que si tú tienes el seno de un ángulo, llamémoslo alfa, sobre el lado, bueno, metámosle cosas más bonitas para que no se confunda. Dámosle letras mayúsculas. Entonces, digamos que se llama el ángulo A, ángulo B, y ángulo C. ¿Sí? Entonces, el lado que está al frente pues sería minúsculo. A, B, C. ¿Listo? Entonces, si tú tienes el seno del ángulo A, sobre el lado A, eso sería lo mismo que tener el seno del lado del ángulo B. Recuerden que las funciones trigonométricas, aquí ya puedo decir funciones, siempre van a ir acompañadas de un ángulo, ¿sí? Ellas siempre están trabajando con ángulos. Ellas no van solitas. Tú no puedes decir el seno solo, ¿sí? O el coseno solo, no. Tienes que ir el coseno con el valor de un ángulo. Y que ese seno de B sobre B es igual al seno de C sobre C. Eso es lo que nos dice la ley del seno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto es como lo que vimos por aquí al comienzo de porcentajes. Eso es una regla de 3. Es una regla de 3. Miren que eso se aplica en todos los temas de matemáticas que hemos visto el día de esta noche. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú tienes, si tú tomas 4 datos, ¿sí? De estos 4 datos, y de esos 4 datos te dan solo 3, tú puedes hallar el 4. ¿Sí? ¿Sí? Digamos, te dan
los dos lados y un ángulo, el ángulo B. Entonces con ese puedes hallar el ángulo A. O te dan el ángulo A, el lado A y el lado B. Entonces puedes hallar el ángulo B. ¿Sí? O te dan dos ángulos y un lado. Puedes hallar el otro lado. ¿Sí? Lo mismo lo puedes hacer con esta. ¿Sí? Pero siempre teniendo tres datos, hagamos uno cuarto. ¿Listo? Entonces, para que me quieran con argumentos, busquemos un ejercicio. Entonces, digamos ejercicios, resueltos, ley de C. Abramos por acá, miren la fórmula que yo les acabo de colocar. Entonces miremos aquí, miremos este triángulo sin mirar las respuestas. Entonces dice, el triángulo ABC, tenemos que este lado mide 15, el ángulo de A, el ángulo B, perdón, mide 42 y el ángulo C mide 76. Calcule la medida de lo que hace falta. Listo. Vamos a hacer el ejercicio y rápidamente. Abramos un nuevo paper. Dibujemos el triángulo. Entonces este vale 76, 42, este mide 15. Entonces este sería el lado C, perdón, lado A, el ángulo A. Nos faltaría hallar esto, nos falta hallar el ángulo A, el lado C y el lado A. ¿Listo? Entonces les pregunto yo, bueno, teniendo en cuenta esto, ¿qué hallaría yo primero? ¿Hallaría primero A, C o el ángulo A? ¿Qué dirían ustedes? Profe, una pregunta. O sea, la ley de que los ángulos interiores sean 180 grados, ¿eso solo es para el triángulo rectángulo o para todos? Para todos los triángulos. Ah, ok, entonces pues primero se hallaría pues el ángulo A, ¿no? O sea, se sumaría el ángulo C con el ángulo B y se le restaría 180 y eso pues daría el ángulo A. Sí, ese podría ser un paso. O también podríamos hallar el lado C. ¿Por qué lo digo que el lado C? Porque si tú ya tienes el ángulo C, puedes hallar el lado C, porque ya tenemos ángulo B y lado B. ¿Sí? Teniendo en cuenta, si tomamos solo este pedacito, tú ya tienes esto, esto y esto, pues podrías hallar esto. ¿Sí? También podrías, tenemos solo esos dos caminos. Entonces, digamos, hagamos el camino más difícil. De hecho, mire que aquí lo plantean así. La solución que plantean, dicen ellos, sí, mire, tengo el ángulo C, el ángulo B, entonces yo le resto a 180, la suma de esos dos, entonces ¿cuánto nos da la suma de estos dos? Aquí dice que la suma de esos dos da 118, y a 180 le resta 118, nos da 62. Aquí esto vale 62 grados. ¿Sí? Esa es la manera más rápida. Pero digamos que yo lo voy a hacer del lado difícil, entonces yo me voy a meter de una con el lado C. Entonces, definamos primero la ley del seno. La ley del seno nos dice, en este caso, que el seno de B, aquí no interesa si el seno de B va abajo o arriba, eso no afecta en nada el proceso. Yo creo que aquí lo ponen, perdón, aquí lo ponen arriba, ¿sí? Pero también se puede poner así, no pasa nada. El seno de B sobre B es igual al seno de C sobre C, que en este caso es el que vamos a hallar. Entonces, miren, esta es la misma regla de tres que vimos, entonces el que está en diagonal a C, porque C es el que vamos a hallar, va a ir ¿dónde? En el denominador. ¿Listo? Uy, perdón. Ah, no, sí se me ve.
Y en la parte superior va a ir pues la otra diagonal, que sería b por seno de c, y multiplicándose. ¿Claro? Entonces, c es igual a... Entonces, el seno de c sería como el seno de c. ¿Y cuánto vale c? C vale 76 grados. Por b. ¿Y quién es b? 15. Sobre el seno de b. ¿Quién es b? 42 grados. Perdón por la letra. Listo. Se puede decir que c es igual a... Entonces aquí abrimos nuestra calculadora y decimos que cuánto, bueno, pasemos esto a grados. Seno 76, entonces 76 seno. Entonces eso vale 0,97. Ah, bueno, hagamos de una el proceso. 0,97 por 15. Igual. Entonces nos da 14,55. Y a eso lo dividimos. No, no, ese no. Hagámoslo así. Sí, para dividirlo, que es más gacho. 14,55. Bueno, 14,5. Sobre. Ahora sí, digamos que cuánto vale el seno de 42. Entonces decimos 42 seno. 0,66. Ya solo hacemos esta división. Entonces decimos que 14,5 0,66. 21,96. Digamos que esta cifra la podemos aproximar a 22. 22. Recuerden que el símbolo aproximado está aquí con una curvita. El de abajo sí es en línea recta. ¿Preguntas? ¿Claro está ahí? Todo está claro. Listo. Entonces, chismoseamos aquí en la página. Entonces, les debe dar lo mismo. Uy, madre. Ah, pero es que 62. Ah, pero es que ellos, tienen que aquí ellos ya usan de una, el lado A para hallar A. Pero es que nosotros hallamos fue C. ¿En cuánto les da C? 21,75. Sí, casi lo que nos da a nosotros. Nos dio 21,96. Digamos que aquí discrepan las dos respuestas por el uso de los decimales. Pero de que les dé 21, entre 21 y 22 está bien la respuesta. Entonces sí procede muy bien. También ya con eso, ¿cómo proceden ellos para hallar el A? Entonces lo mismo, entonces decimos que aquí el A ya lo habíamos definido que era 180 menos la suma de 76 y 42, y eso nos da 62. Entonces ya luego lo mismo, entonces aquí ya no usan este, sino usan solo estos cuatro datos, de los cuales tenemos tres, que sería este y este, y vamos a hallar el lado A. Entonces lo mismo, el que está en diagonal a A va a ir siempre dividir lo mismo. La otra diagonal va a multiplicar, b por seno de 72. Entonces, ¿quién era b? Recuerden que b era 15. Hagamos ese cálculo para verificar ese resultado. Entonces, 15 por 62 seno. 15 por el seno de 62 nos da eso. Y a esto lo dividimos en 42 seno. Uy, no creo que no, es que se lo toma mal. No toca hacerlos por pedazos.
Entonces, 62 seno por 15. Bueno, 13,24. ¿Listo? Ahora saquemos el seno de 42, digamos 42 seno. Esto da 0,66, entonces decimos 13,24 sobre 0,66 igual 20, ¿sí? Si se dan cuenta es casi lo mismo, solo que varían los decimales. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay preguntas? Por mi parte, no. Listo, muchachos. Entonces, ahí ya habríamos concluido la ley del seno. Y trigonometría, pues en gran parte. ¿Qué más podríamos agregar aquí? Bueno, se desprende también la ley del coseno. Aquí no la enuncian. No. Que digamos es un poquito más extensa. La vamos a ver. ¿Por qué? Porque digamos, miren digamos aquí el meme que le hacen aquí a este triángulo. Dicen, si a mí me enseñaron que yo tenía que tener un ángulo de un lado igual para poder hallar el resto, ¿qué pasa si me dan, digamos, los tres lados? ¿Cómo encuentro los ángulos? ¿Sí? Él se preocupa. Entonces digamos que ahí surge una nueva ley que es la ley del coseno. La ley del coseno nos dice lo siguiente, que si tú quieres hallar un lado, debes tener dos lados, los otros dos lados, y que a eso los elevas al cuadrado, los sumas y le restas el producto de esos dos lados por 2 por el coseno de este lado, el coseno del ángulo de este lado, en este caso C, y viceversa. Pero digamos que el caso, bueno, aquí nos dan un ejemplo, ya nos dicen, miren, tenemos el ángulo B, lado C y el lado A. Entonces, si se dan cuenta, no podemos aplicar la ley del seno porque ninguno de estos tres lados se relaciona. Estos tres datos se relacionan. Entonces, tenemos que hallar por la ley del coseno. Entonces, ¿qué vamos a hallar? Pues el lado que tiene el ángulo. Entonces, si tenemos el ángulo B, pues vamos a hallar el lado B, que es lo que dicen acá. Entonces, miren, si vamos a hallar ese lado, decimos, primer dato al cuadrado, o sea, A al cuadrado, 13 al cuadrado, C al cuadrado, 19 al cuadrado. ¿Sí? Luego restas el producto de estos dos, 13 por 19, por el coseno de 55 grados. Entonces, realizan toda esta multiplicación y eso les da 4,94, realizan este coseno, nos da esto, elevan esto al cuadrado y nos da esto. Luego hacemos todo esto, sumamos y le restamos este producto. Entonces eso nos da este valor. Pero ojo, aquí nos da b cuadrado. Para anular el cuadrado sacamos raíz. La raíz de 2,46. Raíz de 2,46. 2,46.532. Sacamos raíz. 15,7. Miren, ¿sí lo ven? Es desde ahí donde sale este valor. Digamos que el IPFES no se va a poner un ejercicio ahí tan extenso, pero pues es bueno que ustedes lo tengan claro. Digamos que este ya es un proceso algebraico, porque digamos aquí ya nos piden hallar el ángulo, que ya tenemos los tres lados, pero necesitamos hallar los ángulos. Pero date cuenta que los ángulos no se relacionan. Entonces podríamos hacerlo con la ley del seno o aquí lo plantean con la ley del coseno. Entonces decimos, si quiero hallar el ángulo A, entonces está la ley del coseno para el lado A. Entonces ahora estos dos lados que están sumando pasan al otro lado a restar. La idea es dejar a este A solito. Ahora, este valor menos 2 veces está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. ¿Bien?
Y ya tenemos aquí coseno de A. Pero ojo, no es coseno de A, sino A solito. Entonces aquí ya se meten con unas funciones trigonométricas que se llaman las trigonométricas inversas, que nos permiten hallar ángulos. Son estas que tienen este a la menos 1. Entonces está seno a la menos 1, coseno a la menos 1, también a la menos 1. ¿Sí? No sé si aquí las tengan. Trigonométricas no. No muchas calculadoras tienen unas funciones. De pronto las Casio o algunas científicas sí las tienen. Lo que hace esta función es que si tú la pasas al otro lado, al paso, si se dan cuenta, mire, está coseno solito, lo pasas al otro lado igual, pasa con el menos 1, ¿sí? O sea, pasa a ser inversa. Entonces, haces todo este proceso de elevar al cuadrado, de hacer esta resta, de hacer esta multiplicación y al final hacer esta división, y esto les da este dato. Ya luego, aplicando función inversa, dices que coseno a la menos 1 de este dato te da un valor en ángulo. Y de esta manera lo calculas. Yo no tengo calculadoras científicas acá. No. Calculadora. Sí, que se las tiene. Digamos aquí el dato que les da a ellos es, todo eso les dio 0,735. Pues aquí está coseno solito, pero si yo lo activo acá, como no, así, no, no es hiperbólico. No me deja activarlo. No. Ahora sí, toca mantener la prioridad. Arcoseno, coseno a la menos 1 dice aquí. Es 0.35. Le damos paréntesis, le damos en. Miren, da 42.69. Lo que les dio a ellos les da 42.69 grados. ¿Sí? Miren que esa es una función nueva que ustedes no conocían, que son funciones que les ayudan a uno a hallar ángulos. ¿Sí? Siempre las funciones trigonométricas para acompañadas de ángulos. ¿Listo? ¿Preguntas? Por mi parte, no. No, señor. No, no, Bien. gracias. Vale, chicos. Entonces, ¿qué tema teníamos acá? Interpretación de gráficos. Digamos GeoGebra. Montemos aquí una función. Digamos, no sé, 5x al cuadrado más 3. Miren la gráfica. Entonces, ¿cómo se interpreta una gráfica? Que eso sí de pronto se sale bastante. Pues miren, la gráfica se interpreta así. Tenemos dos ejes, un eje X, que es el eje horizontal, y un eje Y, que hacia la derecha los X van en positivos, hacia la izquierda negativos. Que en el eje Y, hacia arriba van a ir positivos y hacia abajo negativos. Eso lo tienen claro, ¿sí o no? Ahora, Sí, señor. generalmente le dan a ustedes 2 puntos. Entonces, digamos, si yo me ubico acá,
Simplifiquemos esto. Entonces miren aquí este punto. Vamos a ver con lo rojito. No, bueno. Bueno, entonces cuando le dan unos nuevos puntos, digamos, si tú tienes la función que definimos ahí, fx es igual a x al cuadrado. Ay, no. ¿Qué pasaría si esa x, vamos aquí a tabular? X y y. Entonces, ¿qué pasa si esa x vale menos 2? ¿Qué quiere decir? Que y lo que va a hacer es que toma esa x y la eleva al cuadrado. Entonces, en otras palabras, es decir, menos 2 al cuadrado. Entonces, menos por menos da más. 2 por 2, 4. ¿Bien? O sea que cuando es menos 1, manteniendo este proceso, sería menos 1 al cuadrado. Y eso es menos por menos da más, 1 por 1, 1. ¿Cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando vale 0? Pues 0 al cuadrado, 0. Ahora, cuando vale 1, pues 1 por 1, 1, ¿cierto? Entonces, cuando x vale 1, y vale 1. Y cuando x vale 2, y vale 2. ¿Sí? Perdón, 4, x es 4. Entonces, eso pasaría cuando tú tabulas una función. Entonces, la idea es interpretar la gráfica. Vamos a parar la gráfica. Entonces, miren, cuando vale 0, en x, ¿vale cuánto en y? 0. ¿Lo comprobamos? Sí. Listo. Ahora, cuando vale, ampliémoslo. Cuando vale 1 en x, ¿cuánto vale en y? 1. Verifiquemos. Bien. Listo. Cuando vale menos 1 en x, ¿cuánto vale en y? 1. Verifiquemos. Bien. Correcto. Ahora, cuando vale menos 2, ¿cuánto vale en y? Contamos cuadritos. 1, 2, 3, 4. Chulito. Cuando vale 2 en x, vale 1, 2, 3, 4 en y. Entonces, chulito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando ustedes forman ese par ordenado, digamos, menos 2,4, eso es una coordenada de acá. Entonces, pongámosla acá. Digamos, menos 2,4. Menos 2. Ahora como tengo aquí los puntos. Ya no me acuerdo. Bueno, el hecho es que si yo digo menos 2,4, lo que estoy diciendo es que recorro en x menos 2 y que en y recorro 4. ¿Sí ves? Sería este puntico. Ahora, si yo digo menos 1,1, menos 1 en x, 1 en y, ¿sí bien? Y aquí un puntico. Digamos 0,0, aquí ya está el puntico. ¿Qué pasa con este caso? Entonces, digamos aquí sería lo mismo, 1,1 iría acá y 2,4 iría acá. Entonces un punto representa un par ordenado que es una coordenada en el espacio bidimensional. Entonces, eso sería una manera de interpretarte cómo pasar de intervalos
o de tabulación o de funciones a gráficas. O cómo con gráficas pasar a función, intervalo, tabulación, intervalo. ¿Listo? Entonces, esas son formas de ver. Ahora, si nos metemos desde el dominio y el rango de una función, dominio son los valores que toma la función en el eje X. Entonces, si nosotros ampliamos esa gráfica hasta el infinito, vemos que a medida que yo amplío mis datos, la gráfica se intenta ampliar, ¿sí ven? ¿Sí ven? Entonces, ¿qué puedo concluir? Que el dominio, que son los valores que toma la gráfica en el eje X, serían todos los números. Y eso en matemáticas se conoce como los reales. Yo puedo decir que el dominio de esa función, dominio de f de x, sería igual a los reales. O expresándolo en notación de intervalo, sería el intervalo abierto desde menos infinito a infinito. ¿Bien? Esa es una forma de representarlo también. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que tú le metas más datos, ella va a seguir y seguir abriendo. O sea, ella nunca se va a cerrar en X. ¿Sí? Ya se va a seguir abriendo y abriendo, abriendo. O lo contrario. Si lo pones datos muy chiquitos, ¿sí es? También. O sea, no va a tener un fin. En X no va a tener un fin. Ahora, miremoslo en Y. Para analizar el lado en Y, se define el valor del rango. El rango de una función son los datos, bueno, los valores que toma la función en el eje Y. El rango de esta función entonces sería igual a. Miren que aquí sí tiene una particularidad. Y es que la gráfica en Y negativo no existe. ¿Ven? Yo no la veo por ahí. Aquí ya cuando empieza, ella empieza en 0. Entonces una forma de definir ese rango sería la siguiente. Se podría decir que son únicamente los reales positivos, ¿sí? Reales negativos no, o podríamos definirlo como el intervalo, pero ojo con esto, el intervalo aquí sería cerrado. De 0 a infinito. ¿Saben cuál es la diferencia entre un intervalo cerrado y un intervalo abierto? ¿O quieres que les explique? Muchachos, ¿están? ¿Se fueron? Bueno, digamos que quieren que les explique. Entonces, aquí la diferencia entre un intervalo cerrado y un intervalo abierto es que cuando es cerrado se toma el valor y cuando es abierto no se toma el valor. Ejemplo, entonces digamos, si tenemos la gráfica, la ampliamos. Entonces miremos que la gráfica está tomando el 0. ¿Qué quiere decir que no lo tome? Que no sea 0, sino sea mayor a 0. Digamos 0,0000001. ¿Sí? Entonces, puede que la gráfica tienda a 0, pero nunca lo toca. Eso sería un intervalo abierto. ¿Listo? Cerrado es cuando sí toma ese valor. O sea, cuando sí toma el 0. En este caso, como sí lo está tomando, por eso es cerrado. ¿Listo? Ahora, otra cosa que tengan, para que tengan claro. ¿Por qué pongo intervalos abiertos en los infinitos? Porque como su nombre le indica, un infinito
significa que no tiene fin. Entonces, si yo le pongo un intervalo cerrado, estaría diciendo que el infinito tiene fin, entonces pues no tendría sentido. No sería infinito sino finito, que sí tiene fin. Entonces, por eso siempre los intervalos que van con infinitos van abiertos. ¿Preguntas hasta ahí? No. No, señor. Sí, señor. Listo, entonces digamos que estos ya serían que nos quedó. Bueno, nos quedó secciones cónicas, que es, hagamos la explicación rápidamente, nos quedan 15 minutos, bueno, aprovechemos. Secciones cónicas tienen que ver con un cono, entonces dibujamos un cono, es un cono. Resulta que los matemáticos dijeron, bueno, ¿qué pasa si a ese cono yo tomo una hoja y lo corto? ¿Qué vería yo desde acá? Entonces, digamos, desde ahí yo vería un círculo. ¿Cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo no lo corto así, sino lo corto así? Miren, hagámoslo con otro color. Entonces vamos a ver que ese círculo va a estar un poquito más alargado. Desde ahí sale la elipse. ¿Qué pasa si yo no corto el cono desde ahí, sino corto solo este pedacito? ¿Qué veo desde acá? Entonces desde ahí estaríamos viendo una parábola. ¿Qué pasa si entonces tenemos dos conos? Y realizamos un corte de esas dos figuras. ¿Qué vemos ahí? Ahí podríamos ver algo como así. Y estos serían las famosas hipérboles. Serían las hipérboles. Entonces salen 4 figuras. Cuando realizamos estos cortes salen 4 figuras. La circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. ¿Listo? Desde ahí se realiza el análisis de las secciones cónicas. Secciones son pedazos, ¿sí? Y cónicas pues de cono. Entonces, si se dan cuenta aquí es como lo que les está explicando. Entonces, cómo se hace la parábola, cómo se hace el círculo, cómo se hace la elipse y cómo se hace la hipérbola. Entonces, como son nuevas figuras, estas figuras en estos cortes, que son en 2 dimensiones, tienen nuevos valores de área. Entonces, eso es lo que vamos a mirar aquí rápidamente. Secciones cónicas. Entonces, digamos, vamos a analizar la parábola, este primer pedacito que cortamos. De acá. Entonces, miren, la parábola, entonces, el punto máximo, la montañita más grande, donde llega al punto más alto de la montañita, se conoce como vértice. ¿Listo? Luego viene el foco. El foco es un punto fijo que sale de ser el centro de la unión de estas dos líneas. Si se dan cuenta es como el vértice, pero entonces desplazado más abajo. ¿Lo ven? Miren, si se dan cuenta este es el vértice y este es el foco. Entonces, vértice, en este caso en el origen 0, 0, y el foco sería ese vértice pero movidito, o sea, desplazado a unidades, en este caso a la derecha.
Profe, pero no importa qué tanto se mueva o sí. Eso varía de acuerdo a las condiciones que les demos, es el problema. Puede moverse 1, puede moverse 10, ¿sí? De acuerdo a las condiciones que le den el problema. De hecho, la parábola puede ser centrada en el origen o puede ser centrada en A o en Y, sí, por aquí. Se puede mover por donde ella quiera. Es de acuerdo a las condiciones que le den. Ahora, entonces, ¿cuál sería la parábola? Entonces sería esto, entonces este sería el vértice, este sería el foco. ¿Cuál es el eje horizontal en este caso? De la parábola sería Y. ¿Lo ven? ¿Horizontal qué es? Que esté paralelo, o bueno, que esté tocando el vértice. Para este caso. En este caso, el eje que toca el vértice en la función desde donde amplía la gráfica es Y. Es como si estuviera volteada. Entonces, es como si fuera X y este sería Y. ¿Sí lo ven? Más o menos es eso. Este lado recto que dice aquí 4A es una definición que le dan a esta forma de la ecuación estándar. ¿Sí? Es una forma general, es una fórmula general. Siempre está definido de esa forma, 4A. ¿Listo? Ahora viéndolo no es del eje ubicado el eje horizontal en Y, sino el eje horizontal en X. Miren, dándole la vuelta. Lo mismo. Entonces miren que aquí ya la ecuación ya varía. ¿Sí? Porque aquí es definida desde Y y aquí ya es definida desde X. Aquí ya el parámetro del punto no es en X, sino es en Y. Tenemos aquí como una solución. Pero aquí no. A ver. Digamos que el IFE lo que va a hacer es lo mismo. O sea, ellos le van a dar a ustedes el valor, o sea, la ecuación, les va a dar la fórmula y les va a decir, bueno, ¿cuál es el foco? ¿O cuál es el vértice? ¿O cuál es la directriz? ¿Sí? Entonces, es solo reconocer eso. Recuerden que el foco es el mismo vértice desplazado a unidades. ¿Sí? La directriz es una línea que está paralela a la gráfica. ¿Sí? En este caso, como la gráfica viene abierta en el eje horizontal, esta línea es paralela. ¿No? Si fuese en este caso, la línea paralela iría acá. ¿No? Esa sería la directriz. El eje horizontal, pues ya sabemos que en este caso es X, en este caso es Y. Y la definición del lado recto siempre va a ser ahí. ¿Listo? Entonces lo que hacen es que con esta ecuación lo que ustedes, digamos, necesitan hallar A, despejan. Con los datos que leen, despejan. Digamos, si necesitan hallar A, pues sería como 4y está multiplicando, pasa al otro lado de y. Entonces ya hallarían ya. Ah, perdón. O si quieren hallar y, es lo mismo. Este 4 está multiplicando, pasa a dividir. Ya hallarían y. Sí, es como jugar con la ecuación. Pero pues lo que les digo, el ICE les va a dar la ecuación a ustedes en el caso que toque y despejan de ahí. Si se dan cuenta, entonces esta es una parábola. Es una parábola. Si quiero jugar con la ubicación de la parábola, aquí está negativa, invertida, que la puedo ampliar, la reduzco, la desplazo, ¿sí? Aquí ya digamos, aquí es una parábola que ya no está centrada en el origen, sino está centrada en el 2. Sigamos, entonces, elipse. Es algo similar que la parábola, sino que en este caso es como si tomaran la parábola y unieran dos parábolas. Y ustedes unen una parábola y otra parábola,
Entonces forman el elipse. Entonces aquí ya no tendríamos un foco, sino tendríamos dos focos, ¿sí? Porque si esta es una parábola, tenía un foco y aquí otro foco, entonces dos focos. Entonces la fórmula que le dan a la ecuación de la parábola es esta. Aquí ya tendríamos entonces dos focos, recuerda. Foco 1, foco 2. Este sería como en la parábola los vértices. Mira, aquí sigue un vértice, aquí sigue otro vértice. Como podemos ver el vértice acá. ¿Sí? Se puede ver desde ambos lados. Y ya solo con lo mismo. Le dan a ustedes la ecuación y con tres datos hallan un cuarto. Entonces, ustedes pueden dar dos focos y una coordenada en Y. Ustedes pueden añadir la coordenada en X. O les dan coordenada en Y, X y un lado, pueden hallar el siguiente lado. ¿Sí? Es jugar con eso. Lo mismo, el IFE les va a dar la ecuación y ustedes lo reemplazan. Entonces que tengan en cuenta que es un vértice, que es un foco. Eso sí puede salir, digamos que ustedes pueden dar una gráfica y decir, bueno, según esta gráfica, y les ponen datos, digamos aquí, no sé, en coordenadas sería como en x0, en x -3 y y0, digamos aquí menos 3,0. Y aquí, digamos, es 0,1, 2, 3, 4. Entonces les dicen, ¿cuál de estos dos puntos corresponde a un foco? Pues digamos, menos 3,0, 2,0, 4,0. ¿Sí? Entonces, si ustedes ya reconocen que un foco es esto, entonces ustedes dicen, no, pues la que es menos 3,0, porque vendría menos 3 en X y en Y iría 0. Eso sí les puede salir en elipses, ¿no? Lo mismo pasa con elipse, me importa aquí, hipérbole, hipérbola. Es una fórmula, mire, si se dan cuenta aquí, una fórmula similar a la de la elipse, sino que este es sumando y este es restando. Pero el proceso es lo mismo. Digamos que las gráficas sí varían, pero entonces miren que digamos aquí las parábolas ya no son juntas desde los extremos, sino aquí las intentan juntar desde los vértices. ¿Bien? Por eso se ve negativo aquí esta gráfica, esta función. Lo mismo, les dan a ustedes tres datos y con esos tres datos hallan un cuarto. Cosas a tener en cuenta es que como está aquí cuadrado, al final tienen que sacarle a raíz al resultado. Es lo único. Digamos aquí les dan datos y reemplazo. No creo que se compliquen más con eso. Y en circunferencia, pues eso sí ustedes ya lo saben. Entonces, ¿cuál es el área de un círculo? Cónicas, circunferencia. Entonces ustedes ya lo saben como que es el área, el perímetro, que es el radio, que eso ya lo hemos mencionado, que era la distancia de un borde al centro de la circunferencia. Algo. ¿Qué más? Sí, eso, que ese es el radio, que si sumas dos radios formas el diámetro de la circunferencia. Y ya, eso sería todo. Radio, centro. ¿Preguntas? Sí. Por mi parte, no. Digamos, Señor. respondiéndole a Edwin, sí preguntan te ponen gráficas, te ponen las figuritas y te pueden preguntar qué es un foco, qué es un vértice, ¿sí? O te pueden preguntar cómo hallar el área de una parábola,
o hallar el área de una elipse, sí, eso sí lo pueden hacer. Entonces digamos que eso sí pasaría. ¿Qué quedó pendiente? Que ya no alcanzamos por tiempo. Ay, lo borré. Notas. Quedó pendiente a probabilidad. Entonces, si gustan, no sé si de pronto el viernes, en la tarde nos veamos un ratico. Porque la idea es que el sábado descansen el sábado ya no se saturen con estudio ni nada, sino relájense, coman bien, acuérdense temprano, alisten todo, por favor no se les olvide llevar el documento. De los problemas más grandes que uno tiene en el IPE es que llegan los estudiantes tarde, se les quedó la tarjeta, se les quedó la cédula, o que se les perdió no llevaron el denuncio. Por favor, muy pendientes de eso. Ahorita, digamos, ustedes tienen proceso de contraseña con el QR, ustedes pueden llevar únicamente el QR y ahí el delegado tiene el lector de QR, entonces él verificaba en línea pues que ustedes tienen ese documento válido. No es necesario llevar la citación porque muchos estudiantes llevan la citación y eso se la entregan al jefe de salón, no es necesario. Desde que se tenga claro en qué salón le toque, no hay lío. Profe, qué pena. Sí, señora. Es que no sé cuál es el código QR que tú dices. Cuando ustedes pasan de tarjeta a cédula, contraseña. Las nuevas contraseñas están viniendo con un código, míralo, este chiquitín de acá, este de acá, este cuadrito. Ese es el código QR. Entonces, digamos, muchas veces a ustedes se les queda el documento, ¿sí? Pero usted tiene el código QR en su celular. Entonces usted puede, en el caso que les pase, ojalá no les pase, pero pues existen casos, entonces ustedes pueden llegar y decirle al delegado, mire, se me quedó el documento y yo le presento un código QR, verifíquenlo. Y como eso está en línea, entonces uno al abrir el código QR le abre la página de la registraduría, entonces salen sus datos, su nombre, su cédula, la fecha de nacimiento y creo que la foto, creo que también sale la foto. Entonces en el caso extremo que eso pase, pueden usar esa forma de identificación. O pueden llevar un denuncio impreso. Meten a la página de la policía, colocan que me perdió la cédula, no sé qué tal, imprimen el denuncio y se lo presentan al jefe de salón, al delegado. Son los documentos válidos. Ah, vale, profe, gracias. Entonces sí, si de pronto el viernes yo les escribo por el grupo, si de pronto nos vemos en la tarde un ratico, lo mismo, si les salen dudas de matemáticas, de física, digamos que el viernes metemos con física, el cuadernillo se puede rayar, los jefes de salón dicen que no. Dicen, no, no lo rayen, no sé qué, pero usted sí lo puede rayar. Usted sí lo puede rayar porque ese material lo destruye. Entonces, no les interesa si lo raya o no lo raya. Pero pues, hágalo tratando de que el jefe de salón no lo vea, porque hay jefes de salón que son todos fastidiosos, se creen los dueños. Entonces empiezan ahí, no, y usted me rayó, lo ponen, yo he visto estudiantes que los ponen a borrar el cuadernillo, no, o sea, la, ¿por qué le ponen a borrar un cuadernillo? No, sí. Y entonces eso es así, eso depende del jefe de salón. Hay jefes de salón que son chéveres y dicen, sí, ráyelo, eso no pasa nada. Como hay otros jefes que dicen, no, ráyelo, pero bórrelo después. Y lo que les digo, el pues coge todos los cuadernillos y pum, los bota y los reciclan. Eso es lo que hacen con los cuadernillos. Lo que sí es importante es la hoja de respuestas. Recuerden, rellenar bien el óvalo, no hacer mucha presión porque puede existir el caso que ustedes se equivoquen en la respuesta, entonces necesiten corregir, y ustedes tienen que borrar nuevamente. Entonces, se rellena, porque yo he visto que hay estudiantes que eso se encarnizan así rellenando el óvalo, entonces si usted necesita corregir, baila, porque ya quedó una marca ahí. Entonces la máquina lo lee y entonces lee doble marca, el doble marca de esa pregunta que se las manda como no válida. ¿Listo? No, que resaltador, no, solo les toca a usted lápiz, borrador, lápiz, es lo único que les permiten a ustedes. La botellita de agua,
y snacks, chocolatinas, maní, ¿sí? Algo que no haga tanto ruido porque no falta el que lleve manimoto, que es ese que cruje y que el empaque es todo fuerte de destapar. Entonces imagínate a alguien bien concentrado que alguien empiece a comer así, pues qué fastidio, uno no se concentra, ¿sí? Porque ustedes vayan en tacones, ¿sí? No vayan así, no, váyanse relajaditos. Entre más relajados vayan, mejor. Traten siempre de las respuestas. Si ustedes al final ven que se les va el tiempo, ¿sí? O sea, les faltó tiempo para responder, no las dejen en blanco, muchachos, por favor, no las dejen en blanco. No las dejen en blanco porque las que están en blanco las toman como nulas, o sea, perdidas. Pero si usted contesta alguna, existe una probabilidad del 0.25 de que acerte. ¿Sí? Porque digamos que son 4 respuestas y puede que usted se tome alguna de esas 4, entonces tomamos la probabilidad completa, que es 1, no 5. Entonces, ese 0.25 de probabilidad existe de que sea la respuesta y no convencional. Entonces, siempre si en el caso extremo les pasa, rellenan ahí el ovalito y ya, pero no hay preguntas sin responder. ¿Listo? Entonces nos vemos el viernes. Sí, yo sigo aquí ayudándoles a ustedes con los proyectos. Yo creo que para el otro semestre ya estaríamos completos con la Academia Popular que manejamos de a Nacho, para seguir apoyándolos a ustedes. Y también estoy en proceso de comprarme un lápiz. Como me hace falta un lápiz táctil, no me escribir con el mouse, eso también me dificulta la explicación. Y ya, eso es todo, chicos. Nos vemos el viernes. Que tengan buena noche. Muchas gracias, profe. Chao, que estén Feliz bien. noche. Gracias, profe. Muchas, profe, que esté bien, gracias.